entonces vemos que cuando aquel rey llamaba al profeta, que ellos sabían que era el profeta verdadero, el profeta venía y se presentaba delante del rey. Gloria a Jesús. Y por obra del Señor, en muchas ocasiones, el Señor venía sobre el profeta y permitía, aleluya, que éste le diera una palabra, le diera una revelación al rey. Todos conocemos la historia de Micaías, que el rey había llamado a muchos profetas. Sin embargo, muchos de aquellos profetas no le habían dado al rey la palabra tal cual él la quería escuchar. Él sospechaba de algo, que algo no andaba bien. Entonces este hombre llama al profeta Micaías. Entonces cuando viene Micaías, gloria a Dios, como ha pasado también en estos tiempos, siempre lo intercepta alguien en su trayecto. En el medio del camino alguien intercepta a Micaías y le dice: tú sabes que tú tienes que profetizarle bien al rey. No puede decirle algo contrario a lo que han hablado los otros profetas que se encuentran en el salón del rey. Y cuando el profeta llega, por la amenaza o por la intersección que le habían hecho a aquella persona, el profeta le sigue la corriente y le dice lo que básicamente el rey quería escuchar. Pero vuelvo y repito, aleluya, los reyes realmente conocían quiénes eran los profetas. Los reyes sabían que la voz de Dios estaba con los profetas. Aleluya. Por eso cuando Micaías habla la primera vez, el rey le dice: no, dime qué es realmente lo que Jehová dijo. Entonces el profeta habla y dice lo que Jehová le ha dicho. Yo no voy a abundar mucho en la historia de Micaías porque ya usted la conoce. Gloria a Dios. Yo también la conozco. Aquí lo que quiero resaltar son las cualidades de los profetas. Gloria a Jesús. ¿Cuáles eran las cualidades de los profetas en el Antiguo Testamento? Una de las primeras cualidades que tenían los profetas era que eran hombres apartados para Dios. Esa era una de las primeras cualidades que le permitía a usted identificar a un profeta. Otra de las cualidades que tenían los profetas, gloria a Jesús, era que tenían una comunión íntima con el Señor. Otra de las cualidades, la tercera cualidad, y era, digamos, la que identificaba al profeta, era que la palabra que el profeta decía, que el Señor le había dicho, esa palabra debía tener un cumplimiento. Esa palabra debía tener un cumplimiento. Gloria a Dios. Y una cuarta característica que tenían esos profetas, aleluya, era que daban profecía muy detallada. Ellos no hablaban con ambigüedades. Y subraya esta palabra, ambigüedades, porque vamos a hablar de esta palabra un poquito más adelante. Los profetas no hablaban con ambigüedades. Un poco más adelante ya les definiré qué es la palabra ambigüedad. Entonces vemos que hay 4 características muy importantes que permitían identificar a un verdadero profeta del Señor. Vemos que en Juan, más adelante, Juan dice que examinemos los espíritus. Gloria a Dios. Parece que también en el Nuevo Testamento estaban pasando unos pequeños problemas. Gloria a Dios, aleluya. Y de estos problemas Pablo empieza a hablar a los corintios. Pablo empieza a hablar a Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Y por esto encontramos que en 1 de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, en estos tiempos, en estos días, iban a aparecer que muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y
a doctrina de demonios. También le dice el apóstol Pablo que muchos se iban a ir o en pos de las fábulas, de los cuentos. Gloria a Dios. Pablo también viene haciendo mucho hincapié para que examinemos estos espíritus, para que examinemos estos famosos profetas, aleluya, o falsos profetas. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos algunas de las características. Ahora examinemos cuáles profecías dieron estos profetas. Vamos a ver una de las profecías que dijo Jesús, aleluya. Le dice el Señor a Pedro que antes de que el gallo cantara 3 veces, que iba a ser Pedro, iba a ser negado. Vemos que en esta profecía es bastante específica, porque tenemos un cuándo, antes de que los gallos canten. Tenemos también un qué, que era lo que iba a pasar, y tenemos un quién. O sea, no había duda. Pedro tenía plena certeza de lo que el Señor le había dicho. Aleluya. Vemos que incluso Pedro es tan osado que dice que eso no va a pasar. Aleluya. Sin embargo, dijimos que la profecía, para que sea cierta, tenía que tener cumplimiento. ¿Se cumplió o no se cumplió esa profecía? Aleluya, esa profecía se cumplió. La profecía tuvo cumplimiento. Fue una profecía detallada, porque le dijo cuándo, cómo y el qué. Entonces la palabra que le había dicho hace rato, que subraye ambigüedades, vamos a definirla en este momento. Una ambigüedad es cuando yo hablo, pongo algún ejemplo, digo alguna palabra, alguna frase, pero en esa frase que yo tal vez le digo a nuestra hermana Francia, a nuestro hermano Crucito, está sujeto a muchas interpretaciones, varias interpretaciones, por lo que crea incertidumbre, crea duda. Realmente él no sabe qué es lo que yo realmente le quiero decir. Eso es cuando hablamos con ambigüedades. Y aquí vamos a entrar un poquito en lo que está pasando en estos postreros tiempos. ¿De qué era que hablaba Pablo? ¿De qué Pablo le estaba hablando a Timoteo? Hay una rama de la matemática, para los que han estudiado en las universidades, que se llama probabilidad. Y la probabilidad se basa, creo que la palabra lo dice en términos llanos, probabilidad. En fin, es que la probabilidad se basa en situaciones o hechos que no hay una certeza de cuál es el resultado final. Simplemente es una probabilidad. Y la estadística ya se encarga de estudiar estos datos basados en la probabilidad. ¿Por qué hablo de probabilidad? ¿Por qué menciono la palabra probabilidad? Gloria a Dios. También grave es esa palabra, porque es una estrategia que se está usando hoy en día. Muchos predicadores, muchos evangelistas usan esta artimaña o este juego matemático para emitir alguna profecía. Gloria a Dios. Entonces, otra palabra es la adivinación, que la adivinación tiene cierta similitud con la probabilidad. ¿Y por qué tiene similitud con la probabilidad? Porque la adivinación, como su nombre lo dice, usted no sabe cuál es el resultado final. Usted simplemente está tanteando, está diciendo una frase, pero el resultado final no se conoce. Y la adivinación viene más atada ya al culto mágico religioso, a lo divino, a la lectura de los astros, lectura de la carta. Todo esto es adivinación. Y todos sabemos que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. Aleluya. Por eso hablábamos ahorita que la profecía tiene cumplimiento. Y si no se cumple, la Biblia nos manda a decir que tal profeta es falso. Aleluya.
Entonces, ¿cómo están usando la probabilidad hoy en día? ¿Qué es lo que a usted le interesa saber? Así, Alberto, tú me hablaste de probabilidad, pero ahora ponme un ejemplo llano que yo te pueda entender. Gloria a Dios. Le voy a poner un ejemplo, le voy a citar un ejemplo. Mira cómo funciona la probabilidad. Gloria a Dios. Ahora mismo vamos a hacer un ejercicio aquí en la iglesia. Aquí estamos todos, damas, caballeros, niños, jóvenes y juveniles. Yo puedo decir que es muy probable que aquí haya una persona que tenga algún dolor. ¿Usted cree que eso es cierto o es falso? Es cierto. Gloria a Dios. Es muy probable que por la cantidad de personas que habemos aquí en este momento, a alguien debe dolerle algo. Ya le duela la cabeza, ya le duela un pie, le duela un diente, duele lo que le duela. Gloria a Dios. Y esa es una estrategia que usan muchos delincuentes, que así hay que llamarle ya en estos tiempos, delincuentes de la palabra, porque no son otra cosa, sino que son lobos sagaces, aleluya, que han identificado esta técnica y están utilizando y manipulando muchas veces al pueblo del Señor, aleluya. Sin embargo, en muchas ocasiones se hace difícil poder discernir e identificar un falso profeta de un profeta verdadero. Y le voy a decir por qué. ¿Recuerdan la característica de que hablamos al principio? Lo que pasa es que hay ciertas características, y vamos a hablar ahora por la palabra, que han pasado en la palabra del Señor, que son personas que el Señor ha usado en profecía, pero sin embargo, su conducta no es la más adecuada. Entonces eso tiende a confundir entre poder identificar a un falso profeta de un profeta verdadero. Y vamos a poner un ejemplo. Usted está viendo ese bombillo que está ahí. Gloria a Dios. Muchas veces que ven ese bombillo, le dicen a usted, mire, ese bombillo, la teoría le dice que ese bombillo usa una tecnología LED. Y por la tecnología que está utilizando, ese bombillo debe durar 50,000 horas. ¿No es verdad? Eso dice la teoría. Eso es lo que dice la teoría. Ahora, la realidad puede ser, digamos que el bombillo no duró 50,000 horas. El bombillo simplemente duró 5,000 horas y se quemó. Ahora viene la pregunta. ¿Era un bombillo sí o no? Sí. Sí era un bombillo. Gloria a Dios. La teoría decía que tenía que durar 50,000 horas, pero él no duró 50,000, él a las 10,000, a las 15,000, a las 5,000 se quemó. Pero eso no hace que él deje de ser un bombillo, sigue siendo un bombillo. Y este comportamiento lo vimos en Balaam. Gloria a Dios, que aunque vino una palabra de profecía sobre él, la conducta de Balaam, gloria a Dios, tiende a confundir. Pero como este hombre, teniendo esa conducta, el Señor pudo revelarle palabras de profecía. Aleluya. Y esto tiende a confundir al pueblo. Gloria a Dios. Y no simplemente porque una persona tenga una palabra de profecía en un instante, quiere decir que esa persona sea un profeta. Alberto, explícame esta parte. ¿A qué tú te refieres en esta parte? Aleluya. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? Gloria a Dios. ¿Profetizó o no profetizó el rey Saúl? El rey Saúl profetizó. Ahora, ¿era un profeta el rey Saúl? No era profeta el rey Saúl. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que tener cuidado a quién llamamos profeta en estos tiempos, porque hay características que deben cumplirse para que esa persona sea un profeta. Una cosa es usted ser usado tal vez en una palabra de profecía y otra es usted tener el oficio de profeta. Aleluya. Son dos cosas muy diferentes. Aleluya. Entonces yo traje algunas notas, aleluya,
para que no se me olvide que hablamos de la característica de los profetas y dijimos que el profeta tiene que tener fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Tiene que hablar en el nombre de Dios. La profecía tiene que tener cumplimiento y tiene que haber honestidad, sinceridad, buena conducta y carácter, siendo esta última la que muchas veces genera el dilema, como hablé anteriormente. Nos genera un dilema porque como este hombre teniendo esta conducta, decimos nosotros, es posible que el Señor lo esté usando en una palabra de profecía. Todos entendemos lo que es un dilema. Un dilema es una situación que por lo general le ponen dos opciones que son muy difíciles. Muy difícil de usted elegir. Díganme, imagínense que usted está en un barco en medio del océano y se caiga un hijo suyo a su izquierda y otro a la derecha. Usted ahí tiene un dilema. ¿Cuál hijo usted salvaría? ¿Cuál hijo usted salvaría? No me conteste esa pregunta. Porque eso es un dilema. Un dilema es cuando nos ponen en una situación que tenemos varias opciones para decidir, que por lo general no podemos decir que una de las dos es correcta o que una de las dos es incorrecta. Y es esta última parte, por eso hablé que esta última parte, la buena conducta y el carácter, y principalmente en estos tiempos, son las que nos confunden un poquito a la hora de poder identificar lo que son los falsos profetas. Aleluya. Hay poder en el Señor. Aleluya. Entonces, la primera característica que decía que una de las características es la fidelidad a Dios. Aquí dice que el profeta de Dios es fiel y sigue sus mandamientos. Mientras que el falso profeta, primeramente, no es fiel a Dios y sigue su propia voluntad. Seguimos con el mismo ejemplo de Balaam. Balaam era un profeta pagano. ¿Cómo hacía el verde pagano? Si usted lee la Biblia más adelante, usted se va a dar cuenta que incluso Balaam fue asesinado más tarde por los mismos israelitas. Y la Biblia lo cita textualmente. O sea que la conducta que él tenía no era la más adecuada y seguía su propia voluntad, porque era un profeta que andaba a través de ¿qué? Del dinero. ¿Cuánto conocen ustedes hoy en día que también practican la misma doctrina de Balaam? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos conocen ustedes que también hoy en día evangelistas practican la doctrina de Balaam? Gloria a Dios. A veces usted ve que tal vez hacer una campaña en la calle es un poco dificultoso, porque ahora mismo al delincuente, como dije anteriormente, si usted no le paga 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, ese delincuente no va a la campaña. Gloria a Dios, aleluya. Y con esto me estoy diciendo que hay evangelistas del Señor que sí deben honrarse. Gloria a Dios, porque ahora no quiero tampoco que pongamos, que entendamos mal las palabras. Porque no es lo mismo un evangelista que venga de güey, aleluya, que deje su familia. Eso es algo lógico, hermano. Eso es algo lógico. Nosotros ya tenemos que ayudar a ese ministerio. Pero entiendo que usted sabe de lo que estoy hablando. Aquellas personas que le ponen tarifa y precio al mensaje. Y no solamente le ponen una tarifa, sino que condicionan qué es lo que ellos van a hablar en base a esa tarifa y ese precio que usted le pague. El mensaje que ellos van a llevar es el mismo que iba a llevar Balaam. En base a lo que le pague el rey, en base a lo que le pague la persona que lo está invitando, ese va a ser el mensaje o la doctrina que ellos van a promulgar. Hablar en nombre de Dios. El profeta verdadero tiene un mensaje que es inspirado por Dios.
Es el Señor que habla, y lo vemos en los profetas de la antigüedad. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, gloria a Dios. Mientras que el falso profeta habla en su propio nombre. Gloria a Dios. También en cuanto al cumplimiento de la profecía, el profeta verdadero se cumple la profecía, son precisas y sin ambigüedades. Mientras que el falso no se cumplen, son vagas e imprecisas. Gloria a Dios. También tenemos que en cuanto a la honestidad y la buena conducta, habla verdad aunque su tema sea impopular. ¿Qué significa esto? Ahora ya nadie quiere hablar de que Cristo viene. Ya nadie quiere hablar que la homosexualidad es pecado. Ya nadie quiere hablar que el lesbianismo es pecado. Que esto no se acepta, que un homosexual no puede pastorear una iglesia. Esos son temas que son impopulares porque generan controversia. Si lo suben a las redes, si lo suben a los canales de YouTube, no generan like, no generan view. Entonces hablan en una forma neutra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ahí entra el falso profeta. Gloria a Dios. Que es deshonesto y engañoso y que lleva el mensaje que las personas quieren escuchar. El mensaje de prosperidad, el mensaje que todos conocemos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no todo el que profetiza es profeta como hablamos anteriormente. Aleluya. No todo el que profetiza necesariamente es un profeta. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la profecía ya vimos que debe de tener un cumplimiento, y es de lo que Pablo le está hablando a Timoteo, para que nosotros aprendamos en este tiempo a identificar. Por eso Pablo habla más adelante de los ministerios y de los dones, cómo los dones son repartidos a la iglesia. Y dentro de estos dones que habla Pablo, gloria a Dios, hay dos dones que son muy especiales. Pablo habla de varios ministerios, cita varios de los ministerios: el apostolado, los profetas, los maestros, los pastores, y también habla de los dones. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu reparte al cuerpo de Cristo para que la obra del Señor pueda caminar? Y aquí habla de dos dones que él dice que procuremos sobre todos los otros. Habla de la profecía. Debemos procurar profetizar, hablar de la palabra del Señor, y que el Señor revele, porque sin profecía también un pueblo se desenfrena. Y en estos tiempos quedan profetas del Señor. ¿A cuánto el Señor le ha hablado? Ustedes saben que quedan profetas del Señor. Yo en esta puerta me he parado mucho tiempo atrás, estando el pastor predicando, que muchas veces el Señor lo está usando en profecía y él no es consciente de que el Señor lo está usando en profecía. Muchas veces alguien está ministrando aquí y el Señor lo está usando con palabras de profecía para una persona, y uno como predicador, como evangelista, no es consciente muchas veces de que el Señor te está usando, me está utilizando como profeta. Aleluya. O sea que en muchas ocasiones puede ser que el Señor te esté usando en profecía y ni siquiera tú te estés dando cuenta. Gloria a Dios. Porque eso que yo le digo, tal vez el pastor ni siquiera lo sabía. Gloria a Dios. Y no es una ni dos veces, que estoy hablando de muchos años atrás, en esa experiencia que tuve con el Señor, que venía bajando por ahí y me paré en esa puerta. Y parándome yo en esa puerta, Dios usó realmente de una forma sobrenatural al pastor, pero yo sé que ni siquiera se dio cuenta, porque todo lo que profetizó en esa ocasión, yo hasta me tuve que sentar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra, en la profecía hay un detalle, gloria a Dios, que no te deja con duda.
Entonces, cuando aprendamos, hermano, cuando estemos aquí, cuando invitemos, quien sea que esté parado aquí, aleluya, la palabra nos manda que examinemos y escudriñemos los espíritus, la palabra que se está infiriendo de este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Porque es que hay muchos engañadores, muchos. Y si ya la ciencia hace muchos años atrás descubrió manera de cómo, no con una exactitud de 100%, pero sí con una probabilidad de determinar la ocurrencia de ciertos eventos. Por eso que la palabra, ya el Señor desde el principio había previsto que estas cosas iban a acontecer. Y por eso que tenemos que hablar de estas situaciones, para que el pueblo esté alerta, para que el pueblo esté pendiente y no nos dejemos engañar. Aleluya. Por eso engañadores, delincuentes y asaltadores del evangelio, que solamente andan buscando el beneficio propio, una remuneración propia. Aleluya. No hay un interés real de atraer las almas. No hay un interés real en hablar una palabra que cambie, en exportar una palabra que transforme, en exportar una palabra que cambie, aleluya, a las almas que se encuentran perdidas. No hay un interés real. Y por eso que el Señor nos dice que pidamos el discernimiento de espíritu. Gloria a Dios, porque en un estado carnal, en un estado humano, se hace muy difícil poder distinguir a un falso maestro de un maestro verdadero, al igual que un profeta falso de un profeta verdadero. Aleluya. Y es por eso que Pablo exhorta a la congregación a que traten de identificar esos dos dones. Primero lo insta a buscar el don de profecía y lo otro el discernimiento de espíritu. Entonces, aquí tenemos algunas guías de cómo buscar el don de profecía. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, preste atención, que estos puntos son muy importantes. Antes de leer los puntos que tengo aquí anotados, primero recuerden que el don, aunque la Biblia no pone, porque esta pauta la pone en la misma palabra del Señor, al final es el Señor quien decide a quién le va a dar el don. Gloria a Dios. Aleluya. Así como el Señor usó, el Espíritu usó a Pedro, siendo Pedro un pecador, un hombre que no sabía de letra, un hombre que no era letrado. Sin embargo, vemos como el Espíritu lo usa profetizando, proclamando el Evangelio de una forma sobrenatural, siendo incluso en la Biblia uno de los mensajes más poderosos que se registran. Aleluya, en los Evangelios. Poderoso es el Señor. Aleluya. O sea que si alguno estamos faltos de palabra, la pidamos al Señor en oración, que el Espíritu dará a cada uno ese don para que podamos proclamar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y a tu nombre, gloria. Bien, para ir concluyendo, quiero concluir de esta manera. Poderoso es el Señor. Aleluya. Vimos la característica de los profetas, cómo identificar a los falsos profetas y las técnicas que están usando hoy en día muchos para engañar al pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces quiero repetir ya en última instancia de nuevo cuáles son estas características. Gloria a Dios. La primera, la fidelidad a Dios. La segunda, hablar en nombre de Dios. Y recordemos que el hablar en nombre de Dios tiene consecuencias. El hablar en nombre de Dios tiene consecuencias. ¿Qué fue lo que leímos
en el libro de Deuteronomio 18:20. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice que es la muerte. Gloria a Dios. Por eso muchas veces usted ve hoy en día, pero ¿y por qué tal evangelista murió? Porque en aquel entonces era la muerte física, pero en estos tiempos, además de la muerte física, también está la muerte espiritual. ¿Cuántos no han visto esos llamados profetas que de un momento a otro usted más nunca lo escucha? Gloria a Dios. Poderoso Dios. Hay mucho, por eso el hablar en el nombre de Dios, esto tiene una consecuencia grandísima. Y vemos incluso que en Apocalipsis la palabra del Señor también habla de esto, que hay el que le ponga o le quite. Y aquí viene un secreto, y es que las profecías deben ir alineadas y acorde a la palabra del Señor. Dígase, si viene un tal profeta y le dice a usted, ahora vamos en pos de adorar, el Señor me reveló que ahora adoremos al Dios tal, que solamente adoremos al Dios fulano de tal, también es un falso profeta, porque la profecía debe de fluir de acorde a la palabra del Señor. Si la profecía no está de acorde a la palabra del Señor, tal es un falso profeta, automáticamente. Automáticamente, no importa quién lo diga. Gloria a Dios. Incluso hay una sentencia, cuando dice la palabra del Señor que a un ángel venga del cielo proclamando una palabra diferente a la que está establecida en esta palabra que usted y yo conocemos, sea anatema. Gloria a Dios. Aleluya. Tercer punto, el cumplimiento de profecía. Estos profetas que sufren de edad, o estos delincuentes, vuelvo y repito, delincuentes, que se inventan esa profecía abierta, que aquí hay alguien que le duele, que tiene un dolor. Esta gente, no creamos en esa gente. Gloria a Dios. La profecía tiene que tener un cumplimiento. Y ojo con esto. Ojo con esto. Este cumplimiento, porque una profecía, usted sabe que una profecía, el resultado puede cambiar. ¿Cómo así, Alberto? Recordemos que a Moisés, ¿qué se le había prometido a Moisés? Que iba a llegar a la tierra prometida. ¿Sí o no? Sí. Y se dio un tiempo. ¿Qué tiempo se dio? 40 años. Él tenía un tiempo para llegar a esa tierra. Sin embargo, no fue una falsa profecía. O sea, aquí hay algo importante también. Y es que nuestra conducta, nuestro modo de vivir, puede conducir a un cambio del resultado de una profecía. O sea, el Señor te puede profetizar algo, pero también dependiendo de tu conducta, de tu comportamiento, de tu actitud, ese resultado puede cambiar. Ese resultado puede ser diferente. Y lo vimos con Moisés. Nínive. También lo vimos con Nínive. Así es. En Nínive había un mandato para destruir la ciudad, para eliminarla. Sin embargo, por la conducta de ese pueblo que se arrepintió, dejó atrás lo que estaban haciendo, todos se fueron en ayuno y en silicio, vimos que cambió. Importante, cuando pase ese cambio, también el Señor le va a notificar que eso cambió. Porque no solamente que eso cambió, cuando el resultado cambia, el Señor de una u otra manera le va a entender a usted que hubo un cambio en la profecía y en el resultado. De una u otra manera el Señor se lo va a hacer entender que hubo un cambio. Porque ¿qué pasó con Moisés?
El Señor lo llevó a lo alto y se lo dijo: solamente mírala, pero tú no vas a entrar. ¿Qué pasó con Nínive? Mandaron de nuevo a Jonás para que se lo diga. Entonces, que también cuando hay un cambio en el resultado, de una u otra manera, el Espíritu Santo de Dios le va a hacer saber que hubo un cambio. ¿Y cuál es la cosa que puede producir un cambio? Gloria a Dios, nuestra conducta, nuestras actitudes. El punto número 4 que mencioné al principio era la honestidad y la sinceridad. Y por último, la buena conducta y carácter. Porque aunque el mismo Balaam, la conducta que mostró, vemos que al final también tuvo una consecuencia. Gloria a Dios, aleluya. Y el mismo Jonás, también en la conducta, aleluya, como profeta, vemos que Jonás tuvo una conducta que no quería dar el mensaje en Nínive. Gloria a Dios. Pero, sin embargo, al final, el Señor de una u otra manera buscó la forma para que Jonás llevara el mensaje. Y al nombre de Cristo, Gloria. Y a su nombre, Gloria.